Barra de Opinión presenta. Disfruto tanto mi trabajo y lo hago con tanta pasión que creo que no podría hacer otra cosa. ¿Sí pensaste alguna vez en la guerrilla? Seriamente. Sí, prefería yo la ficción a la realidad, seguramente por los problemas en casa. ¿Qué quieres tú que pase con el público cuando va a ver una película tuya? Un día hablando con mi mamá, y claro, mi mamá me dijo, está usted pendejo, ¿qué se anda haciendo? Así que, ¿Por qué hiciste Narnia? Crónicas de Narnia. porque era Walt Disney. Grab your bags, keep on walking. Welcome back to Mexico. Don't come back. Pues bienvenido. Es usted muy amable en invitarme. Acabamos de ver escenas de tu última película, El Infierno, la última exhibida. No, inmediatamente después se exhibió otra película, no con el éxito esperado por nosotros, pero también una gran película que se llama Bala Mordida, solamente que hablábamos de la policía del Distrito Federal y estas películas son un poco incómodas. Entonces estuvo 3 semanas de este joven Diego Muñoz, Ajá. talentoso joven mexicano, como hay tantos, Ajá. y salió de cartelera, ahorita anda por Texcoco, por ahí en algunas. ¿Cuántas Salitas. películas has hecho? Tal vez 38, por ahí. 38. ¿Y cuántas de ellas son mexicanas? 30, 29, 30, por ahí. ¿Cuáles dirías que son las más exitosas? Tú que conoces los números de las películas. El Infierno, desde luego, es una de ellas. No, pero sabes, yo, como todos los actores, prefiero desconocer los números porque luego te da... ¿Sí? Eso de que te hayan pagado tan poquito y que haya sido un éxito es muy feo. Sí. Y a veces te pagan muy bien y la película ni siquiera se exhibió, entonces también. Te da mejor pena. No, mejor no. ¿Dónde naciste, Damián? Nací en la tierra del general Lázaro Cárdenas. Mi papá decía, no, la tierra es mía, el general nomás nació allí, en Jiquilpan, Michoacán. Ajá. Y como a los 3 meses mis papás se mudaron a Guadalajara y entonces crecí mi infancia en Guadalajara. ¿Por qué se mudaron? Yo creo que era una pareja bastante complicada. Supongo que mi papá hizo de todo, trabajó, fue futbolista, boxeador, guardabosques, cartero, policía judicial, una cantidad de cosas. Y yo creo que salía él, porque también hago de sacerdote, de Así es. policía. Ajá. Y él o cambiaba de trabajo o me imagino que no era una pareja como muy estable. Y nos movimos muchísimo. Yo hice la primaria en 5 primarias. ¿Se van a Guadalajara y se siguen moviendo? A Guadalajara estuvimos ahí y llegué a la Ciudad de México como a los 6 años. Y ¿Cuántos hermanos? Somos 5 hombres y una mujer. Ajá, ajá. ¿Y de qué clase social era tu familia? De la clase trabajadora. Proletaria. Proletario. Sonríes ampliamente cuando lo Sí. dices. Sí. Tú has contado que viviste en Tlaxcala con una tía y que conociste la miseria en México. Con mi abuela materna, Ah, una indígena otomí que vivía en un pueblo bastante feo al que le pusieron, se llamaba San Nicolás, pero ya sabes que esta beligerancia de los políticos por tener ya un pueblo, una ciudad, una callecita con su nombre, ¿no? ajá. En ese caso se llamaba Benito Juárez el pueblo, Ajá, pero ajá. era mi abuela materna. Y cuando he comentado esto es porque sé cómo viven los indígenas mexicanos, los campesinos, los... ¿Qué vivías? ¿Vivías en una choza?
No, había, o sea, era un solar grande, Ajá. pero claro, todos los hijos, como en la clase campesina, todos trabajan desde los 4 años. No sé si viste una película documental que se llama Los Herederos. No. Como el libro de Warman, Los herederos del régimen. Esto se llama Los Herederos y es una cosa formidable de este joven, en donde se ve a los niños de 3, 4 años indígenas que trabajan, ayudan en la pizca de lo que sea, van grandes extensiones de tierra caminando con botellitas de agua para llevar a la casa. O sea, ¿Y tú eres eso me lo uno de conozco. esos niños? No, no exactamente, porque bueno, yo iba de visita, digamos. Ya. Estaba yo allí, comía, me iba a cuidar los animalitos, los pocos animales que tenía la abuela o los tíos. Conocía el campo, vivía en el campo durante largas vacaciones. De repente sí, supongo que pasé por ahí como un año largo. Tenía amiguitos en la escuela, estuve ahí en un tercer año de primaria. Sabía lo que es el marido de mi abuela, que tuvo como 5 maridos. Eugenio Pulskowski. Pulowski. Ok. Excelente, Ok. excelente Hay que visión verla, ¿no? de un joven mexicano que nos demuestra lo que es México, un México que la gran mayoría de la gente ignora. Sí, sí, o quiere ignorar, ¿no? Pero yo creo que muchos ni siquiera se dan cuenta de todo lo que tiene México, de los tantos Méxicos que hay, ¿no? Damián, tú has hablado también de que a los 8 años te encontraste con el cine en una parroquia. A los 2 años y medio 2 años y medio en Guadalajara. en Guadalajara. ¿Te acuerdas? Me acuerdo perfectamente de ¿Cómo fue? esos sábados. Mis hermanos mayores, que mi hermana y mi hermano mayor, tomaban el catecismo y el sacerdote, también lo he dicho, de repente para algo sirven las iglesias. Ponía cine para los niños que iban al catecismo y mis hermanos me llevaban O sea, contra una pared, supongo. contra una pared. Ajá, Contra una pared. ajá. Y también ahora Las máquinas esas todavía... se oía, por supuesto, y ahora recuerdo que en este pueblo donde vivía la abuela, también iban camiones de redilas con su proyector y contra una pared blanca o dentro de un salón en la escuela de ese pueblo se pasaba cine. Y entonces te encontraste con el cine. ¿Y qué? Digo, si lo recuerdas a esta fecha, ¿cuál fue el impacto? Yo era el tercero de 5, entonces pues era el sándwich. Y sí, era un niño muy triste, muy meditabundo, muy apocado. Era el más flaquito, el más negro, ¿no? El más prieto, digamos. Y y además pues era muy enclenque, entonces claro, era como muy tímido. Entonces ver el cine era como el alimento maravilloso para la fantasía, la imaginación. Y me acuerdo. ahorita que ¿Recuerdas estoy qué película platicando, era? Eran westerns, yo estoy seguro que era John Ford, seguramente y películas mexicanas también. Por lo menos 2 películas me acuerdo claramente, de western O sea, mexicano. te ibas a caballo con los vaqueros. Claro. Y también has narrado, o has apuntado, y esto te lo quiero pedir que amplíes, ¿qué importantes fueron los libros para ti? Creo que eso fue realmente como la semilla a la fantasía y la imaginación. Y que la imaginación, tú sabes muy bien, y la fantasía se vive con todo el cuerpo, porque los niños y los no tan niños se puede quedar así. Los niños que no se marchitan cuando son adultos. Exactamente, qué bonito, que no se marchitan cuando son adultos. Te puedes quedar así y te vas, y es físicamente que estás metido en la ficción, en la fantasía. Creo que eso me ayudó a vivir una vida que a mí me parecía bastante ruda, Ruda. muy ruda. Prefería yo la ficción a la realidad, seguramente por los problemas en casa, por la miseria que seguía al estarse cambiando y estar dejando cosas, ¿no? Ajá. Recuerdo yo una cama de latón que teníamos que era
nuestro barco, ¿no? Una cama de latón hermosa, grande, y se tuvo que dejar en una casa porque se cambiaron nuevamente, se pelearon, se iban a otro La lado. pérdida, la pérdida. Y te ibas desprendiendo de cosas. Ajá. Nunca teníamos realmente nada. Nos teníamos a nosotros, los hermanos somos muy unidos. Y nos queremos mucho. Y la ficción era donde habitaban. Sí, yo principalmente. Porque era, te digo, como el más flaquillo y el más... Y eso me daba cuerda para otro tipo de inteligencia, ¿no? ¿Y si pensaste alguna vez en la guerrilla? Seriamente. Sí, sí, ¿Qué muy edad, seriamente. qué edad tendrías? Como 17 años. ¿Estabas ya en la 17, universidad? 18 años. Me había salido de la preparatoria, no había querido continuar porque me tocó la colita del movimiento. Yo iba ahí de Del secundaria. 68, ajá. Me acuerdo que fui a la manifestación silenciosa, qué cosa impresionante, Sobre Avenida, ¿qué fue? sobre Reforma, y entramos por Juárez. ¿Tú estabas allí? Yo estaba ahí, de uniforme de secundaria, yo iba en segundo año de la secundaria. Y Claro. me salí de la... Y con todas estas cosas que estaban como echando abono y agua mágica en Centroamérica, ¿no? En Sudamérica. Bueno, en y aquí Centroamérica mismo en Guerrero principalmente. estaba Lucio Cabañas, Sí, estaba la guerrilla, era la plena época. Después del 68 viene la guerra sucia, que la llamamos nosotros, ¿no? Es la guerra contra la guerrilla. sí, pues como todo, ¿no? Una guerrilla con una utopía maravillosa de maestros que sabían de la realidad de los niños con los que trabajaban y de las familias, ¿no? De los Que conocían ese que México que tú conocían dices. ese México brutal. ¿Y sí te acercaste, llegaste a tener contacto con No. guerrilleros? No. No realmente, pero vamos, esa juventud que disfrutamos escuchando a todos esos cantores, La que trova hablaban. cubana Y antes, ¿no? Desde, no sé, Atahualpa Yupanqui o Víctor Jara o Violeta, que te daban muchísima, otra vez la ficción, ¿no? Una utopía de una vida más justa y formidable para todos. Entonces eso era como... Y estuve a punto de irme un día hablando con mi mamá. Y claro, mi mamá me dijo, está usted pendejo, ¿qué se va a andar haciendo? Que te pones a trabajar o estudia, ¿por qué no te metes a estudiar si quieres de verdad ayudar, ¿no? O sea, y ya estaba, para entonces ya estaba yo haciendo mis primeras incursiones en el teatro. ¿Cómo llegaste al teatro? Me llevó una amiga a un grupo de teatro de aficionados que daban aquellas casas del Seguro Social. Cuando el Seguro Social era el resultado de la post-revolución, que aquellos grandes políticos con una visión nacionalista y también sabedora forjaron, ¿no? Sí, no, y tenían unos programas Instituciones, de verdad. de teatro gratuito donde ponían a todos los clásicos mexicanos. Yo allí, Exactamente. en esas jornadas que tú dices, es donde me enteré quién era Emilio Carballido, quién era Magaña, Luisa Josefina Hernández, me enteré que se podía ser dramaturgo. Sí, hicieron teatros Así es. formidables para todas las ciudades. Que está en, las ciudades, está en todo el todas las país, los ciudades. teatros del Seguro. Se acabó, aquello se acabó. Creció otra forma de ser político, ¿no? Esto Sí. era lo que me impulsaba como a intentar, ¿no? Yo Sí. sabía, yo en esa época también, cuando me salí de la preparatoria, mi mamá me dijo, sí, pues entonces a trabajar. Y me puse a trabajar. Me fui a una fábrica, 2 fábricas, unos laboratorios, y vi cómo viven los obreros, de qué viven, cuánto ganan, qué comen, a qué hora se levantan. Y tú cuando les ves la tristeza en la cara, que van en el metro acongojados, sucios, tristes, pobres, es una cosa muy jodida, que la gente no quiere ver, lo que algunos no pueden ver. Y ese es el México verdadero, ese es el México al que nos debemos, al que se le debe dar verdaderamente realce, porque ese es el país. Sí. Y llegas al teatro. Llegas al teatro
Damián, ¿en la Universidad Veracruzana o es No. por otro lado que entras? No, aquí, después de que entro a esta casa de la asegurada, con un gran maestro, un panameño que estaba aquí, que se llamaba Iván García, espero que siga bien el maestro, y se regresó a Panamá hace muchos años, entendí, descubrí que eso es lo que yo quería hacer. O sea, me enseñó lo maravilloso que es tu cuerpo, tu casa. Habitar la imaginación con tu cuerpo, porque Exactamente. tomando tus palabras. Sí, saber que la sensibilidad te permite, que la voluntad, que la imaginación es inabarcable. Y era formidable encontrar esto. Entonces, perdimos un guerrillero, ganamos un actor. Sí. Has hecho películas muy apegadas a la realidad y has hecho otras películas que se toman licencias de ficción con la realidad. ¿Cuáles prefieres? Las que están más apegadas a la realidad. ¿Por qué? Porque creo que tengo como la obligación de ver por toda esa gente que conocí, de hablar por todos ellos, de intentar cambiar desde mi pequeña trinchera o de mi pequeño estudio, tratar de cambiar sus circunstancias, su futuro. Por eso es que estoy sumamente molesto por la situación imperante ahora en nuestro país, ¿no? Porque por más que trabajas, alegremente, honestamente, apasionadamente, hay un cúmulo de problemas que manejan unos cuantos y que sumen todo en el caos en el que vamos cayendo, ¿no? Y no hay manera de salir, ¿no? No hay manera. Esta es la sensación que nos está oprimiendo hoy día. No hay manera. El ciudadano aquí es un voto más y se acabó. Brecht decía que después de una obra suya, él quería que la gente fuera y se inscribiera en el Partido Comunista. Es más, tenían el puesto allí afuera del teatro, el Partido Comunista, y la gente iba y sí, se inscribía. ¿Qué quieres tú que pase con el público cuando va a ver una película tuya? Que se vaya pensativo, que se vaya reflexionando sobre su realidad, sobre su cotidianidad, sobre la situación en general del país, ¿no? Que piense un poco más. Vamos a regresar a eso. Por lo pronto, siguiendo tu línea biográfica, ¿cómo es que empiezas a hacer cine? Bueno, yo después de estar en esta casa asegurada, que te digo un aplauso para aquella maravillosa obra que hicieron, porque me acuerdo incluso que en aquel rancho, en aquel pueblo, Benito Juárez, ponían unas sillas alrededor de un solar muy grande y toda la gente del pueblo iba y había un conductor que hablaba y les daba poesía y eran unas cosas extraordinarias que hacían aquellos gobiernos de entonces, ¿no? Eso es lo que nos hace falta en el país, ¿no? No hay forma. Sí, es una de las cosas principales, la cultura. Entonces, ¿cómo De ahí llegas al cine tú? yo pasé a ser del teatro de aficionados, me fui a Bellas Artes. Dije, yo tengo que estudiar actuación porque quiero ser actor. Llegué y estaba el maestro Carballido, de director de la Escuela de Bellas Artes, y me dijo, no, mijito, tienes que hacer la prepa, tienes que hacer la preparatoria. Y es maestro, es que, no, ve a hacer la preparatoria. Al año siguiente fui otra vez. Ay, otra vez tú. A ver, ¿qué quieres? ¿Ves que quiero ser actor, maestro? Sí, mira, es lo mismo. Imagínate que vienes y quieres ser cirujano. No, mijito, tienes que ir a hacer la preparatoria primero. Entonces me convenció y me fui a la preparatoria. Entonces al mismo tiempo, al otro año regresé y le dije, maestro, ya estoy en la preparatoria. Nada más por tesonudo te vamos a dar oportunidad de que hagas los exámenes. Pasé a hacer los exámenes y hice Bellas Artes y la preparatoria al mismo tiempo. Terminé Bellas Artes y me iba a la Unión Soviética, que así se llamaba todavía, porque sabías que allá había grandes directores y que el arte era lo mejor que tenían los del este, ¿no? Y Raúl Cermeño, que fue mi último director en Bellas Artes, me dijo, ¿a dónde vas? ¿Por qué te vas? Yo vengo de Polonia, fui a hacer cine, a estudiar cine, nada, lo único que me traje fue una polaca, no he hecho una sola película. ¿Por qué te vas?
Ajá. Pues es que me siento mal entrenado. Siempre se va a sentir mal entrenado el estudiante, estas son palabras mías, ¿no? Que sale de una escuela. Dice, bueno, pues vete a la Facultad de Teatro de la Universidad Veracruzana, es de tiempo completo, de 7 de la mañana a 11 de la noche. Si te quieres seguir entrenando, ahí está. Sí, bueno, una de las grandes escuelas de teatro de nuestro país y con una compañía que además se le dio vida a los dramaturgos mexicanos durante toda la última cuarta parte del siglo XX. Pero aquí otra vez, Sabina, porque hubo un señor, Hernández Ochoa, el gobernador, que tenía un rector, Bravo Garzón, Roberto Bravo Garzón, que sabían que en las humanidades y en el arte estaba realmente la riqueza de nuestra cultura, la riqueza del país. Y entonces en esa época, si te acuerdas, era la Atenas veracruzana. Sí. A nivel internacional era conocidísimo y habíamos 3 compañías de teatro, 2 orquestas sinfónicas y una orquesta juvenil, o sea, había 3, una compañía de danza contemporánea, 2 compañías, o sea, realmente ahí estaba bien invertido el dinero del pueblo en Sí, no, y el en la pueblo además cultura. iba. Claro. La gente en Jalapa va al teatro como como si fuera común y corriente, ¿no? Y no van a ver a el actor que sale en la tele, ¿no? No, Tienen nada una de eso. cultura teatral, Ahora llegaron los tecnócratas y se acabó aquello. Sí. Cortaron todo, es verdad, ya te no hubo dijeron más. para qué sirve la cultura, Dios mío. Se acabó la cultura en Jalapa Se y ahora acabó, ahorita no hay. Fíjate, yo no he ido los en 10 intentos que años. quedaron los mantiene la universidad porque te daba tu tiempo universitario, que es, tienes una plaza, ganas muy bien, y entonces se quedaron ahí. Pero ya no hay para la producción y la gente, los escritores, los dramaturgos, los directores, pues ya no van a trabajar porque no hay presupuesto. Es verdad que Y no, se no ha acabó. pasado allí cosas que nos llamen la atención Ahora nacionalmente. la burocracia es como que lo que impera ahora, ¿no? ¿Tú Salvo honrosas tú excepciones. tuviste la suerte de entrar al cine en el momento en donde el cine se liberaliza, se liberta, entra, rompe sus ataduras con la censura, cambia mucho el cine mexicano. Entré con esta cosa que acuñaron por ahí que se llamaba el El nuevo nuevo cine mexicano. Así es. Empecé haciendo con Pepe Will La leyenda de una máscara. Ujú. Y luego inmediatamente al año siguiente con el maestro Ripstein, La mujer del puerto. Ujú. Y así, una tras otra, tras otra. Pero eso fue cuando ya me fui de la Veracruzana, porque yo realmente lo que quería era hacer cine. Ahora me vengo de la Veracruzana a intentar hacer cine y me encuentro con que no hay nada. Entonces yo me vine de la Veracruzana en el 85 y entro con Luis de Tavira al Centro de Experimentación Teatral en el Teatro Galeón, que tú conoces muy bien. No sé si hasta participaste en la construcción. No. Ah, bueno. Ah, no. Es que el Galeón lo construyó Oceransky. Oceransky. No, yo era niña en aquella época, pero Oceransky, que fue mi compañero, Sí. me lo contó ladrillo por ladrillo. Ladrillo ¿no? por ladrillo. Sí. Y me regreso y hago nuevamente teatro en el set con grandes actores. Y bueno, en la Veracruzana era una compañía de repertorio y acá también. Y ya sabes, compañía de repertorio, pues que tienes salario, tienes marquesina, tienes teatro, tienes directores, tienes además instructores, porque todo el tiempo tienes que estar haciendo talleres, tomando clases o ensayando o dando funciones. Entonces no hay manera de flojear, estás todos los días, todo el tiempo. Y así me pasó también con Luis de Tavira, gran señor del teatro mexicano. ¿Cómo llegas al Padre Amaro? De allí, déjame decirte, yo renuncio al set y digo, me voy a hacer cine. O sea, siempre esta idea de hacer cine. Prefiero ser Hay muchísimos ahora, ¿no? Desocupados, sin trabajo, y quiero hacer cine. Y apenas empezaba a arrancar el cine. El nuevo cine. El nuevo cine mexicano, pero sí entré con la pata derecha. Empecé a hacer cine una tras otra. ¿Con cuál empezaste? La leyenda de una máscara. ¿Y después? Después la mujer del puerto, luego hice Lolo, luego hice... Lolo, que fue una película que ganó muchos festivales. Hasta que llegó Dos crímenes, que es una de las que más me gusta. Claro, de Schneider. De Ibargüengoitia, por supuesto. Sí.
el director Schneider, Ujú. que sí, que fue un gran éxito Bueno, además. Pues en aquel entonces no convencíamos al público mexicano Sí, es verdad. porque se Bueno, habían ido del cine, bueno, no, ya no iban. no iban al cine Ya no y iban. entonces algo cambia. Era muy buena película y es una pena que no haya tenido la repercusión necesaria en el público, porque no había público del cine mexicano. Lo que hicimos desde entonces es ganarnos nuevamente al público. Y mira, hace 5 años se llenaban las salas de cine cuando había cine mexicano. Pero aquí empieza la turbulencia del negocio. Sí. Los exhibidores, con los distribuidores norteamericanos, se acabaron los cines de barrio, los cines aquellos grandotes, maravillosos, en los que generaciones... Híjole, pero tienes una tendencia a la tragedia. Quiero que me hables del momento maravilloso donde se abre el nuevo cine mexicano, donde de pronto se vuelve posible decir lo que uno quiere en pantalla y además la hechura de las películas cambia. Veníamos Sí. de una época llena de películas de ficheras, muy mal hechas, muy baratas en hechura. Claro, y el otro cine, el cine no comercial, pero muy separado, muy abandonado, además no llegaba a las salas de cine y sucede el encuentro de lo comercial con el cine bien hecho. Sí, nada más que, bueno, evidentemente había el otro cine, Sí. el de Casals, el de Ripstein, Sí. el de Sí, que tantos, se exhibía muy poco. y que era maravilloso, Sí. que es maravilloso el cine. El de Fons, El de Fons, o sea, hay películas que muchísimos. además, por ejemplo, Rojo Amanecer no se vio en los cines. Ah, no, eso todavía no se comerciales. podía exhibir. Fíjate, y una de las Todavía no. grandes películas mexicanas. Pero bueno, sí tiendo hacia lo oscuro porque estoy muy enojado, sigo muy Estás muy enojado. enojado. ¿Cómo es posible que haya películas mexicanas formidables? Hay muchas películas maravillosas que la gente nunca puede ver. Sí. Nada más porque unos señores que les dieron la concesión de ser los dueños de las cadenas de cine, pues no les interesa pasarla y no hay nadie que los obligue y se acabó. Entonces, no, ¿cómo? No hay nadie que los obligue. Bueno, se rigen por el mercado. Sí, pero me suena tan panista ese asunto de que el mercado y el negocio es... El mercado las reglas deberíamos ponerlas nosotros. O sea, Sí. para eso están los legisladores, para eso están, y tendrían que, realmente tendrían que ceñirse a lo que dice las Claro, normas, ¿no? pero bueno, o sea, necesariamente tú hablas de controlar el mercado. O sea, no dejar que el mercado decida qué vamos a ver. No de controlar, porque esa palabra es muy fuerte. Yo creo que de estipular las reglas. Ujú. Porque todo mundo tiene su derecho a hacer un gran negocio. Aquí no hay nada de control. ¿Qué reglas pondrías para favorecer al cine mexicano? El cine mexicano, usted es la dueña de todos estos cines, bueno, pues una de sus salas va a ser para puro cine mexicano todo el tiempo. Y me voy con este otro señor que también quiere poner otros cines. Bueno, y entonces yo te digo, no es que lo piense, pero te voy a decir lo que dicen ellos. ¿Por qué? ¿A nombre de qué? Estamos en un país libre. Porque le estoy dando la concesión de los cines. Ellos no tienen el derecho, es una concesión que yo les doy, que el Estado les da. ¿Tú crees que Cinemex piensa eso? Cinemex No, dice, Cinemex. yo construí estas salas, ¿dónde me están dando ninguna concesión? Yo compré Es que- los equipos. Es que ¿Por fíjate, qué una sala que yo pagué con mi dinero no me va a producir dinero? Esa es la contestación de los sí, exhibidores. pero eso es una concesión o en el mejor de los sentidos debería serlo. No te puedes tú adueñar de un negocio y decir, yo aquí estoy produciendo y es mío y se acabó, cuando tienes una gran cantidad de producto nacional que no tiene salidas. ¿Cómo lo También hacen en Francia? ellos sí tienen reglas muy claras. Los franceses Los tienen franceses, reglas los muy ingleses, fuertes. hasta los argentinos. Sí. Aquí en nuestra América, hasta los argentinos tienen eso. Evidentemente tienes que, no porque yo haya, perdón, yo no lo haría, no porque estos señores firmaron el TLC, todos los productos mexicanos ya no se venden, ya nada más, no, hay que venderlo todo. O de otra forma, porque si le pedimos al Estado que ponga cines, Es que es otra solución. claro que es otra solución, Ujú. pero ya el Estado ya parece que va a decir, si no es un negocio y además el cine siempre es contestatario, siempre es incómodo. No, Fox quería cerrar estos estudios maravillosos y quería cerrar la escuela de cine porque eso no Los se iba a estudios después Churubusco. del crimen del padre Amaro, porque no creas que Sí. se me olvida lo que me preguntas, por ahí va. Ajá, ajá. Después del crimen del padre Amaro,
Por ahí le presionaron y él amablemente... Bueno, ¿y por qué las películas no deben tener el mismo tratamiento que el queso? O sea, ¿por qué tienen que tener un trato especial del gobierno? No, si yo fuera tomatero, estaría luchando por lo mismo. Por supuesto. ¿Qué pasó con mis tomates? ¿Por qué traen aquellas cosas de California que son bonitas pero no tienen sabor? ¿Y los míos qué? Y seguramente yo no sería, espero, de los que los van y los venden al extranjero. Porque hay un mercado interno. Hay un mercado, primero hay una producción interna y luego hay un mercado interno al que deberíamos satisfacer con la producción interna. Mira, yo estoy de acuerdo contigo en lo esencial, pero no en las soluciones. O sea, porque te oigo decir soluciones que son estatistas. De nuevo, el Estado salvando a los particulares. Pero lo que creo que tiene que quedar claro para los gobiernos en México es que las películas no son quesos. Cuentan que cuando Clinton se reunió con Chirac, Chirac le dijo, más bien Clinton le dijo, deje de ponernos impuestos especiales a las películas norteamericanas. Ustedes meten sus quesos y sus vinos, no les ponemos impuestos especiales. A nuestras películas no les pongan impuestos especiales. Y Chirac dijo, sí, pero es que las películas no son quesos, las películas son identidad nacional. Un país hoy en día que no tiene cine, no tiene emblemas, no tiene historias que se cuentan en conjunto. La televisión es una opción teórica. En la práctica, la televisión deja mucho que desear las historias que cuenta. Sí, pero yo quiero retomar esto que dices. No es que sean ideas o soluciones estatistas, porque esto que está diciendo Chirac, de que son identidad, tal parece que tendría que tener la obligación el Estado de defender la identidad, que jamás la ha defendido. Digo, a lo mejor hace unos años. De dejarle espacio para no ser arrasada por Hollywood. Pero entonces ellos tendrían que poner reglas. Y ponen reglas. A eso es a lo que me refiero, con que tendrían que ser, primero, las reglas tendrían que cumplirse. Sí. Porque evidentemente si yo quiero vender en un lugar, tengo que cumplir con las reglas que me dan en ese lugar, si quiero. Si al señor de los cines no le conviene tener sus cines, entonces que no los ponga y que los ponga otra persona que sí quiera manejar esas reglas y estas soluciones para la producción mexicana. La otra sería sí que una ciudad tan grande como esta tuviera 2 cinetecas donde se viera cine iberoamericano y cine de calidad, con una calidad técnica como los complejos comerciales. Y que en cada una de las capitales por lo menos hubiera 2 cines para que el cine, la producción nacional se viera, porque además es un gran negocio, de verdad es un gran negocio. Bueno, a ti te ha tocado estar en películas muy exitosas del nuevo cine. ¿No? El Padre Amaro fue un gran éxito. Padre Amaro, El Infierno, Infierno, La Ley de Herodes. La Ley de Herodes. ¿Cuál más fue un gran éxito? Creo que has nombrado de las más exitosas mexicanas. Narnia. Pero esa no es mexicana. ¿Qué se siente que pertenecer a esto, a la explosión del nuevo cine mexicano? No, a mí no me hace ni más ni menos el que sea un éxito mi película. Esta película que te decía de Diego Muñoz, Va la mordida, es una gran película. ¿Por qué no se vio esa película? ¿Qué le faltó? No, es que los rigores con los que manejan los exhibidores y los distribuidores el cine es, por ejemplo, esta película es incómoda, es un México que no queremos ver. Pues mejor lea el periódico. Yo he platicado con algunos directores y les digo, Sí. ¿por qué no vamos con los exhibidores y le decimos, a ver, ¿qué película quieres que hagamos? ¿Y qué? ¿Lo han hecho? No, claro que no, ¿cómo vamos a andar haciendo eso? Te van a decir, ay, haz una película bonita acá, donde yo creo que no tienen la menor idea de qué películas quieren. Ellos quieren éxito, pero además están amarrados con los gringos. Si a ti te traen Harry Potter porque eres dueña de Cine Savvy, ¿no? Cine Savvy, tengo un Cine complejo Savvy. en la Condesa. Tiene un complejo en la Ajá. Condesa. ¿Usted quiere pasar Harry Potter? Ah, bueno, pues entonces también tienes que pasar No me quites a mi novio, Mi tía es maravillosa, Un verano con Arturo y mierda. Mi perro se llama Beethoven. Mi Sí. perro que habla. O sea, mierda que la gente consume porque ahí está
con todo un equipo y dinero para la publicidad y que además tú no tienes otra sala y a lo mejor hasta el exhibidor te dice, por favor, mis películas. Bueno, y además es una cantidad de publicidad que acompaña estas películas, y ahora sí que prorrateada, porque es una publicidad mundial. Mundial, entonces, que no, las películas mexicanas sencillamente a nivel de publicidad no pueden competir. No pueden. Sin embargo, lo hacen bien por este espíritu, iba a decir nacionalista, creo que es injusto, por esta gran curiosidad de vernos a nosotros mismos en la pantalla. Yo creo que cada peso invertido en la publicidad del infierno ha dado mucho más dividendos que el peso invertido en Mi perro se llama Beethoven. Lo dudo, ¿eh? ¿Tú crees que no? Puede ser que aquí Mi perro se llame Beethoven le fue bien. Sí. Porque además eran niños, adultos, todos, ¿no? Estoy inventando la película, sé que hay algo parecido, pero en fin. Pero tiene todos los otros países. Así es. Los tienen así, agarrados. Creo que es la tercera industria que mete dinero a los Estados Unidos. Aquí nosotros lo tuvimos. No, es la industria que más dinero mete a Estados Unidos, más que las armas. ¿De verdad? Sí, bueno, es enorme. El cine hollywoodense es enorme. Tú vas a cualquier ciudad del mundo y hay, en todos los cines, por lo menos en el 80%, está lleno de películas norteamericanas. Pero yo creo que se pelea muy fuertemente con las armas y en general con Army, ¿no? Porque se van a las guerras, están en todas, ellos manejan todo el dinero. Hasta armas para nuestro narcotráfico nos venden maravillosamente. Damián, ahora, una autocrítica. ¿Tú crees que el cine mexicano está haciendo las películas para atraer al público? Te lo pregunto de otra manera. ¿No crees que hay un exceso trágico en el cine mexicano? Después de un momento en que el cine mexicano voló y contó la realidad, pero con cierta conciencia del espectador, ¿no crees que hemos tenido una avalancha de películas donde uno entra y sale desbastado? O sea, que dices, no hay por dónde. Mira, el público tiene muchísimas opciones dentro del cine mexicano, porque lo mismo está eso que Chicas, Sapo o no sé qué, y Al borde de no sé qué, ¿no? Sí. Y de fresa, sí, con fresas o piedras, no sé qué. O sea, hay de todo, hay para todos. Es verdad. El asunto es que... ¿Y a ti te dan igual esas películas que El Padre Amaro y que El Infierno? ¿Crees? Es decir, hay cineastas que dicen, y esto te diría Alfonso Cuarón, vamos a hacer cine, vamos a hacer mucho cine, vamos a hacer una industria. Habrán muy buenas, habrán regulares, habrán chafonas, pero lo que tenemos que asegurarnos es que haya una industria del cine. Sí, pero nosotros no lo aseguramos al filmar. Asegurar al cine mexicano es ponerle las reglas del mercado equitativas. Eso es asegurarlo. Porque ya tú, mexicana, sabrás si vas a ver una película que está allí durante 2 meses, mexicana, de la cual te han hablado, ya sabrás si vas a ver eso o Mi tía se casa con Luis, ¿no? Uh-huh. Tú sabrás, pero existe la posibilidad de que veas que están las dos. Cuando no está eso, sino nada más Mi tía se casa con Luis, entonces no hay manera. Y no podemos hacer industria. Si no es, realmente no es por los cineastas. Por los güey, hay talento y ganamos premios en todos los festivales. De verdad. Bueno, y hay que decirlo, ¿no? Estas dicotomías son demasiado rigurosas. Está El Padre Amaro, El Infierno, este tipo de cine. Después está mi tía se llama Luis, ¿cómo dijiste? Esa es más mi tía se llama Luis, está más interesante. Bueno, mi tía es bien simpática, pero después hay otras películas que tenemos que hacer, nuestras películas históricas, nuestras películas melodramáticas, bien hechas. O sea, hay una diversidad que todavía está por nacer en el cine mexicano. Está por nacer, pero nuevamente te digo, mientras no haya una tienda donde venderlas, se muere. Porque yo conozco jovencitos o jovencitas que son guionistas, se ponen a escribir un guión, y lo manejan 2 años, 3 años, tú sabes lo que es sacar un producto, 3 años y no lo filman. Entonces se ponen a escribir otro y se pasan otros 2 años, 3 años y no lo filman. Entonces ese guionista desaparece porque no hay guionistas. ¿De quién es la responsabilidad de solucionar esto? Yo sí creo
que de quien tiene las riendas del país, porque la cultura del país no la podemos hacer, manejar, respaldar los ciudadanos, que ya lo hacemos con nuestros impuestos, pero los impuestos se van para otras cosas que ya sabemos, ¿no? Son ellos los que tienen de verdad la obligación de defender. La mayor riqueza de un país es su cultura, no es la cantidad de cebollas que puedan exportar. Y mientras no entendamos eso, pues no va a haber chance, porque ya te digo, películas habría muchísimas si se vendieran, pero fíjate nada más, pensemos en un productor que mete 35 millones de pesos para una película mexicana, pobre. Si no recupera su dinero porque nunca se vendió, porque no la quisieron exhibir estos señores, ¿a dónde la lleva? El director o el productor no recuperó sus 35 millones de pesos. ¿Tú crees que va a poner otros 35,000 pesos? Jamás va a meter dinero, Ahora, así no. En la iniciativa del 226, por la cual un empresaria de muchos recursos puede desviar dinero que pagaría el fisco, invertirlo en una película sin la esperanza de recuperar, es un avance para el cine mexicano, me parece. Bueno, eso de que sin la esperanza de recuperar, parece Sí, que tienen esperanza, ¿verdad? Parece Bueno, que sí, y que quieren ganar además. Pero te pero voy a no decir ahí qué ganan. pasó. El inicio, Ajá. como todos los inicios, como todos los matrimonios, es maravilloso. Después, pues yo que soy, no vamos a decir nombres, pero que tengo una gran panadería, esa película no me gusta. ¿Qué? ¿Cuál historia? Ay, no, esa no tampoco. Tiene Ay, no, derecho. pues ¿qué hablan? Sí, espérame. Ellos están utilizando un dinero que se ¿Iría al supone fisco? que tendría que ir al fisco. Ajá. O sea, el derecho está así como entre comillas. Si es una buena historia, ahora que a lo mejor tienen ahí a sus creativos que deciden qué o qué no, pues, ni modo, los tienen allí. Pero entonces si dicen, no, mi sobrino va a hacer La Virgencita se apareció en Coyoacán, vamos a hacer esa película. Oye, sí se apareció, luego hablamos de eso, pero sí, eso es lo que está pasando con el 226. Y con el Muchos teatro también. sobrinos están Muchos muchachitos estrenando. ¿no? En donde el tío que es un industrial, por ahí. Entonces se vuelve nuevamente... Entonces, ¿tú piensas que se ha desvirtuado? Absolutamente. Y tú has hablado también que las coproducciones latinoamericanas son una solución. Ujú. ¿Por qué no están sucediendo? No, sí están sucediendo, pero es lo mismo. Mientras no haya tienda donde venderla, olvídate. Yo tengo una película formidable que hice en Costa Rica que se llama El último comandante. Ajá. Jamás la vamos a poder ver en México. ¿Por qué? Pues porque es una película que habla de un excomandante sandinista allá en aquella época. Es un poco la historia de un hombre, un perdedor. No tiene los atractivos que yo quiero para poner en mis salas, porque además ahí viene El Hombre Araña 27. Entonces no tengo chance, ni quiero. Y tengo otra película maravillosa que se llama García, una colombiana, que a ver si la podemos poner en los cines comercialmente, porque ya se vio en el Festival de Morelia y no sabes, el público extraordinario. ¿Y qué nos hace a los mexicanos estar viendo al Hombre Araña y al el señor exitoso de Manhattan y al señor que salva el universo y resulta que es el presidente de Estados Unidos y no estar viendo nuestro cine? ¿Qué nos hace en el alma esto? En el alma, dices. ¿Sí? ¿O Bueno, en el cerebro? a mí me parece que el cine gringo principalmente es un arma. O sea, por ahí hay declaraciones incluso en la posguerra, ¿no? Sí, es un arma. O sea, nos tienen con su ideología absolutamente. Sabemos que las películas de guerra el héroe es un gringo y que los gringos ganaron la Segunda Guerra Mundial y que, o sea, todo está encaminado a convencer que ellos son el imperio que tiene la razón y que tiene que ser la policía del mundo, tiene que ir a acabar con ese señor Gaddafi y con su nieto Bueno, es la y con su ideología hijo de y ellos. con los que sea. El problema es que es nuestro consumo cultural. No es, digo, se vuelve un consumo cultural, pero es lo mismo. Es decir, ¿qué pasa si tú vas a un supermercado o al supermercado y no encuentras más que todos esos productos
gringos elaborados y ya no encuentras ni el chocolate de Oaxaca, ni el de Michoacán, sino simplemente todas las marcas gringas. ¿Qué pasa? No tienes otra más que consumir eso, comprar eso. ¿Sabes? Malraux decía que la cultura son los espejos de una casa. Siguiendo a lo que dices, sería que estamos viviendo en una casa donde los espejos reflejan otra realidad. No nos podemos ver a nosotros mismos y menos crear un nosotros. ¿Por qué no haces comerciales tú? Sería muy feo que yo saliera y le dijera al público, ven a nuestro banco, te cuidamos tu dinero. ¿Por qué estoy mintiendo? ¿Por qué no haces telenovelas? Porque la Cenicienta Ajá. la contó maravilloso aquí el señor que escribió, que era Perrault, no, Los hermanos Grimm, los hermanos Grimm. no estoy seguro. Y ya con la Cenicienta, ¿no? ¿Y las Aparicio sí las hiciste? Nada más que las Aparicio tenía otra versión de la realidad, un poco más cercana a lo cotidiano. O sea, sí había una historia de amor, porque tiene que haber una historia de amor hasta en una película de balazos. Uh-huh. Y vamos, la historia de amor tiene que ver con toda la gente, espero, ¿no? Pero teníamos a un hombre que yo hacía, que era un médico sin fronteras que había trabajado porque tenía una utopía, porque él nació en aquel ¿Cómo entonces. hablabas? ¿Qué idioma? Perdón, ¿qué acento tienes ahí? Latinoamericano, ¿Puedes hablar digamos. tantito como él? Bueno, a veces, hermana, estaba yo hablando así, pero otras veces hablaba así, hermano, como si fuera nicaragüense. U otras. Eras el alma de Latinoamérica en este personaje. Ajá. Porque era un personaje que había recorrido todo eso Ya. y yo eso quería como empujar, ¿no? Ya. Además era veracruzano. Loco, era veracruzano, ¿cómo te...? Fíjate, la señora tenía 3 hijas, era viuda de 3 maridos. Tenía 3 hijas, 2 de ellas viudas, que también tenían hijas. Y la última de las niñas era lesbiana. Sí, después se metió con unos poliamorosos, un triángulo. Un triángulo en la cual estaba mi hija. Entonces, son temas que evidentemente son mucho más cercanos a una realidad que jamás se toca en las telenovelitas rosas. ¿Por qué hiciste Narnia? Crónicas de Narnia. ¿Por qué era Walt Disney? Porque no iba a ser una película en donde había un gringo que salvaba al mundo. Porque era Praga. Porque era literatura infantil, juvenil. Digamos que no precisamente la que más me gusta, pero vamos, que tenía su época, ¿no? Dijiste que que nunca te han pagado tanto como en Crónicas de Narnia. Sí, y sabes que como soy tan caótico al hablar, de repente dije algo que se malinterpretó y todo el mundo la copió. Era una cosa muy rara. Yo dije, sí, jamás me habían pagado tanto en mi vida. Pero ellos entendieron en toda mi vida. Jamás me habían pagado, o sea, todo lo que me han pagado en la vida no se compara con lo que me han pagado ahora. No, jamás ya. me habían pagado tanto por en una película. No, yo sí entendí que por una película no te habían pagado tanto y claro, es Walt Disney. Pero a donde voy es que te fuiste a Europa. Luego dije que estuve 6 meses en Europa Sí. y que con los viáticos nada más podía yo, porque es tan barato volar de Madrid a Italia ¡Qué sorpresa! Ajá. ¿Cómo aquí quieres volar a Guadalajara y te sale de verdad, ya no solo volar, sino el taxi del aeropuerto para tu casa? De verdad que es un asalto a mano armada. Sí. Y eso lo permite la federal. Es más, es parte de lo federal. Qué cosa más horrible, qué cosa más... Estás muy enojado, ¿verdad? Muy enojado. Estás muy enojado. Y yo creo que debería haber agarrado el rifle y me hubiera ido en lugar de ser actor. ¿Estás arrepentido de no haberte ido a la guerrilla? No, no estoy arrepentido. No estás arrepentido. Disfruto tanto mi trabajo y lo hago con tanta pasión que creo que no podría hacer otra cosa. Claro que también lo he dicho muchas veces, si fuera dentista haría lo mismo, ¿eh? El mejor trabajo con el mejor material y al mejor precio. Y estaría orgulloso de decirle, miren nada más, qué maravilloso le quedó. Yo creo que entre la acción y la inacción elegiste la ficción. Entre la violencia y el conformismo elegiste
la ficción crítica. Y me da mucho gusto que hayamos platicado. Ojalá que alguna vez trabajemos juntos. Ojalá, ojalá. Gracias por la invitación. Barra de Opinión presentó. El Consejo Nacional para Prevenir Accidentes Viales informó recientemente que han aumentado los percances causados por leer y escribir mensajes por celular mientras se conduce. Diversos estudios sostienen que enviar mensajes incrementa en 23% las posibilidades de sufrir un accidente que puede ser mortal si además el conductor ha consumido alcohol. En México, 24,000 personas mueren al año y 150,000 más resultan lesionadas en accidentes viales. Bastan 2 segundos de distracción para provocar un percance. Pero en este tema, ninguna autoridad, por más multas que imponga, podrá modificar conductas individuales. Leer o enviar mensajes de texto reduce en 35% la velocidad de reacción del conductor, lo que equivale a haber bebido 4 cervezas. Piénselo.